Ok, tribu, ¿cómo están? Bueno, les quiero mostrar aquí lo que voy a hacer en este momento. En una vez anterior hice este video que es con base en una clase que dio Michael, que estuvimos mirando acá al principio del video. Permítanme, yo lo abro un momento. Entonces es este video que le puse como nombre configuración ejemplo del uso del Fibonacci de ICT. Sí, y entonces, ok, entonces se trata de este video. En realidad, bueno, lo voy a buscar acá en un momento porque sí me gusta poder agradecer a Michael y que ustedes puedan, si desean, ver directamente el video de su canal de YouTube. Tengo que actualizar esto y poner en la descripción el link del video allí. Entonces es este, bueno, acá es este el video del que yo les hablo, que es el que estamos estudiando. Sí, se llama OT Primer Intro to ICT Optimal Trade Entry. Es este. Sí, entonces, bueno, eso fue lo que hice la anterior vez. Este fue el video. Acá les comento esto, que es mi interpretación de lo que entiendo de esta clase de Michael, ¿sí? Y pues él al final de su clase dice que pues intentemos buscar varios ejemplos en el mercado, varios ejemplos de esa configuración en el mercado. Entonces, en este caso acá hice pues la explicación de mi interpretación de la clase de Michael y también busqué un ejemplo y di un ejemplo. Sí, en el día de hoy voy a hacer lo mismo porque encontré otro ejemplo más que quiero compartir con ustedes. Y esto pues nos ayuda a practicar y para la activación reticular, Michael también habla de esto, por eso es que él tiene algunos videos en su canal al principio donde él únicamente, a ver si podemos ver su canal, es esto acá. Si podemos ver su canal en los videos más antiguos que tiene. Él hay muchos donde dice no audio, ¿sí? Varios donde dice no audio. A ver si encuentro otro. Bueno, él tiene varios. Y dice que el motivo es que podamos ver la forma en que él ejecuta operaciones para hacer la activación reticular, que es poder ir reconociendo esos patrones al momento en que los podamos ver y esto se lleva con práctica, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos este que dice no audio y hay varios por este mismo estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sin más, vamos a irnos al gráfico y quiero mostrarles este ejemplo, que este ejemplo es en cortos. Entonces vamos a empezar marcando una resistencia de soporte en este punto. Estamos en una temporalidad mensual y en esta temporalidad mensual podemos ver que el precio está aproximadamente podemos dejarlo en el 6000, que es un número psicológico. En el video anterior también yo mencionaba que Michael dice que estos niveles son niveles institucionales donde si se piensa de forma algorítmica, pues son niveles donde las instituciones tratan de ir y para ellos es más fácil utilizar números cerrados, ¿sí? Figuras completas, como en este caso el 6000 o figuras medias como por ejemplo, el 6050 o el, no sé, 6000, cualquier número en 50, mejor dicho. 50, hay otro que es el 20, el 80, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una resistencia de soporte en este nivel, 6000, aquí rompe y el precio empieza a cotizar por debajo de este nivel. Una vez que tenemos esto, nos podemos ir para una temporalidad semanal y como vemos, el precio vuelve y toca, bueno, voy a eliminar acá un poco esto y esto en una temporalidad semanal. Entonces, la idea es que cuando el precio vuelve a cotizar muy cerca, otra cosa que nos decía Michael, otra perla que nos daba, es que una vez vuelva el precio a cotizar allí, puede dar alguna reacción muy cerca de estos niveles institucionales, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que acá en semanal, este también es un bajo semanal, entonces no voy a volver a marcarlo porque ya tenemos este en mensual, ¿sí? Ok, perfecto. Nos vamos a ir para la temporalidad diaria. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el video que pueden ver en el video anterior, la temporalidad que nos da ese swing low, como tenemos acá esa resistencia de soporte, es semanal, es más clara. En este caso tenemos este ejemplo que es con esta resistencia de soporte en la temporalidad mensual, ¿sí? Y acá en semanal, pues también se nos repite el mismo nivel. Ahora nos vamos a ir para la temporalidad diaria. Y como podemos ver, tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos un imbalance en este punto, ¿sí? Aún el precio no ha llegado a este nivel exacto, pero tenemos también un bloque de órdenes acá y tenemos un imbalance que ya fue rellenado por esta vela, ¿vale? Entonces, la idea sería poder llegar de nuevo hasta allí. Entonces, en este caso, ya el precio podemos decir que llegó hasta allí. Ya está cotizando de nuevo a ese nivel. Sí, cuando pasa esto, Michael lo que hace es irse a una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Tenemos esta temporalidad de 15 minutos o incluso una hora. Sigue entonces el precio a cada una reacción, pero hasta el momento no tenemos ningún rompimiento de algún swing low importante en esta temporalidad. Sí, vamos a ver si nos llega a dar alguna reacción de algún rompimiento que tengamos. Por ejemplo, tenemos este rompimiento. Acá tenemos el primer rompimiento de este swing low en 15 minutos. Es decir, que se da hasta acá. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Acá tenemos una opción y es marcar un Fibonacci a partir de acá para poder generar una entrada.
Ese sería ya el uso del Fibonacci, tal como nos lo explica Michael, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se espera? Una vez el precio rompe esta zona, lo que se espera es que él haga un retroceso a un nivel importante, a un nivel de Fibonacci. Hay varias formas de marcarlo. Por ejemplo, uno sería hasta acá, uno podría ser desde ese número institucional del 6000 hasta el cuerpo de las velas. Es otra cosa que nos explica. Por ejemplo, en este caso, vamos a configurarlo mejor acá. Estamos en el 6000 y acá en el 5750, que es una figura media de la que yo les hablaba ahorita. Entonces, ¿en dónde empezamos a tener niveles importantes, niveles de Optimal Trade Entry? Por ejemplo, acá tenemos un Optimal Trade Entry de 15 minutos. Bueno, no voy a marcar que es de 15 minutos. En el caso de este, y pues también me gusta ver porque debes tener en cuenta el 61.8, porque él dice que ya una vez estemos dentro del 61.8 se convierte en una zona importante, es decir, marquémoslo por ejemplo con así. Desde el 61.8 hasta el 79 puede haber reacciones. Eso es lo que se quiere decir con esto, lo que Michael quiere decir con esto. Y ya el otro punto que podríamos tener en cuenta con respecto al Fibonacci es poder marcarlo desde este extremo y ya tendríamos el óptimo trade entry a partir de acá. ¿Sí? Entonces se espera un retroceso y se puede empezar a ejecutar algún tipo de orden acá. Entonces podemos pensar en una orden en esta parte, por ejemplo a partir de 61.8, y podemos cubrir principal, pues primero este bajo o incluso este otro alto con unos 15 pips, por ejemplo, de stop loss, y vendríamos a el 0%, que sería la primera toma de parciales. Otra perla que él nos daba es que a veces el precio no siempre llega a este nivel del primer, a este nivel cero, ¿cierto? Sino que se puede tomar un parcial un poco antes de que el precio llegue a estas zonas. Porque muchas veces ocurre que no alcanza a llegar o a tomar ese bajo, en este caso el bajo de Londres, y el precio se devuelve todo, ¿sí? Por otro lado, con respecto al riesgo, la idea, por ejemplo, en este caso podríamos hacer esto, porque la idea es que, por ejemplo, al primer parcial tengamos por lo menos un 1 a 2. Entonces, eso hay que decidir cómo vamos a gestionar nuestro stop loss, ¿sí? Pero en este caso lo más seguro sería, por ejemplo, irnos por lo menos con 10 pips y poder ir acá con 20 pips a nuestro primer parcial, pero siempre teniendo en cuenta eso. Otra cosa es que no todos los trades se pueden manejar de la misma manera. Hasta el momento, esto viene a ser una contratendencia. También puede suceder que el precio esté reaccionando a este fractal que tenemos acá, ¿sí? Vamos a borrar esto. A este fractal que tenemos acá, porque tomo desde acá, porque acá se creó un rompimiento. A partir de acá se creó este rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que el precio llegue acá, ya está entrando en zonas de compra y pueda darse esta compra un poco más alto, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos cerca de, de un nivel de resistencia de soporte importante de mensual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quisiéramos, no estaría mal, por ejemplo, pensar que acá ya se está dando la compra. Vamos a hacerlo como un ejemplo de que vamos de que vamos con el precio, ¿sí? Entonces vamos a decir que vamos por lo menos para un 1 a 2. Hasta acá un 1 a 2 y haría perfecto con lo que nos dice Michael, que antes de este alto podamos tomar un parcial antes. Es decir, que podríamos ir hasta este nivel y tendríamos un 1 a 2 por lo menos hasta ahí. Entonces vamos a mirar qué sucede, ¿sí? Entonces veamos a ver qué pasa con esto. Entonces el precio empezó a caer de una. Entonces, ¿aquí qué pasó? Permítame un momento, yo borro un poco esto. Ok, en este caso, el precio aún, o sea, no alcanzó a llegar hasta nuestras zonas, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Permítanme, miramos una hora, pero aún no ha terminado de romper completamente, ¿cierto? Tenemos todos estos rompimientos, pero aún el precio no nos acaba de sacar completamente todas estas zonas y se fue. Probablemente sería una fundamental. Vamos a irnos un poco más hacia adelante, ¿sí? Vamos a irnos un poco más hacia adelante a ver qué sucede. El precio está mitigando de nuevo este punto, ¿sí? Eso no lo invalida y aún no lo ha roto con cuerpo. Entonces podemos esperar exactamente lo mismo. Podemos mirar acá qué pasa. Ok, el precio ya estuvo un poco más alto y acá estamos teniendo un rompimiento. Acá lo podemos ver. Estamos en una muy buena zona. Entonces, en este caso se dio en la sesión asiática. Acá estamos teniendo el rompimiento y podríamos ver si de pronto para Londres, o sea, a partir de las 2 de la mañana en Londres, puede dar alguna reacción interesante en estos puntos. Entonces, vamos un poquito más adelante. Ok, ya estamos llegando muy cerca a lo que sería Londres. Entonces, puedo marcar un Fibonacci desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Estaríamos esperando ese retroceso hacia esos niveles. Entonces, uno podría ser acá. Estamos dentro de esta zona. Entonces, aquí habría uno a partir del 61.8. Consideremos desde el 61.8 como el OT. Para marcarlo, bueno, no marquémoslo desde acá como debe hacerse. Esto sería toda la zona a partir del 61.8 y aquí sería únicamente nuestro Optimal Trade Entry. Listo, perfecto, aquí lo tenemos. Aquí podría ser una venta. Y el otro punto sería a partir de acá. En este caso el precio ya está, bueno, aquí ya tocó el 5, no, tocó el 61.8 en este caso. O sea que si lo tomamos desde aquí abajo, un punto de entrada, a ver, también borramos este que se nos movió. Un punto de entrada sería a partir de acá, al cuerpo de la vela, y hasta acá. Y nuestro OT, perdón, acá, el 61.8. Es que este también se me movió. Acá el cuerpo, ok, el 61.8 sería acá donde está tocando el precio. Y acá, hasta acá, perdón. Ok, entonces en este caso tendríamos dos opciones. Ok, una sería ejecutar a partir de acá, o sea, desde donde ya está el precio.
y este nos alinea el tiempo y precio con la sesión de Londres, entonces sería esto, por acá. Y podríamos proteger en este lugar o a unos 10 pips. Bueno, podemos proteger por lo menos unos. Y la otra posibilidad sería acá en el optimal, en el otro nivel de optimal trade entry que podemos tenerlo desde esta zona hasta el extremo. ¿Ok? Entonces vamos así. Listo, entonces así serían las entradas hasta el momento. Vamos a ver qué pasa si nos activa esta o finalmente se va a stop. Entonces estamos en plena sesión de Londres. Entonces, perfecto, vean lo que sucede acá. El precio reaccionó justo al 61.8 desde este segundo fractal que marcamos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Entonces, bueno, permítanme, yo borro esto para eliminar tanto ruido y entonces podemos ver acá lo siguiente. Entrando acá, a ver, este sería el 0%. O sea, si se quiere, uno puede tomar un parcial acá, pero ¿qué pasa? Con este stop tan grande que quedó acá, pues grande entre comillas, son 8 pips, ¿sí? Hasta acá no alcanza a ser 1 a 2. Sin embargo, tenemos todos estos otros puntos como el -27, que sería, ese sería el target 1, el target 2. Y hay uno que se llama como ¿cómo se llamaba? Tenemos el nivel 0. Este nivel 0 sería un first profit, o este nivel 0 de acá, hasta el bajo, ¿no? Entonces, si podemos darnos cuenta, esto que pasó de acá a acá o sea, llegó perfecto a la oscilación simétrica del precio que sería este 100, este -100 que tenemos acá, ¿sí? Y pues, ¿por qué se le llama oscilación simétrica del precio? Porque si estamos desde acá hasta acá, o mejor aún, hagámoslo con la regla. Si estamos desde acá hasta acá, y ese fractal mide 14 pips, ¿sí? Cuando lo pasamos a partir de acá hasta acá, puede ser más o menos, nos damos cuenta que prácticamente es una forma simétrica en la que se mueve el precio. Este me quedó mal, este viene hasta acá y este es exactamente igual. Entonces, permítanme, yo borro este acá y vuelvo a copiar este acá. Entonces, acá, por eso se le llama una oscilación simétrica del precio. En este caso, la dio perfectamente. ¿Ok? Y la dio en toda la sesión de Londres. Entonces se alineó el tiempo y el precio, porque se dio en la Killzone de Londres. ¿Ok? Y el precio pues venía buscando toda esta liquidez que tenía por acá. Este es un bajo de Nueva York del día anterior a ese y probablemente pueda venir incluso por este bajo que tenemos de Londres. ¿Ok? Este es el ejemplo que yo quería mostrarles y de lo que nos quiere enseñar Michael, que yo lo interpreto así, que es estas zonas importantes de niveles institucionales, esta confirmación como un tipo de patrón de entrada, por decirlo así. ¿Sí? Entonces se da de esta manera. ¿Ok? Acá da de pronto una reentrada que en esta vela se alcanza a ver una reentrada a partir de allí. Incluso después de romper acá, crea un Fair Value Gap y puede haber una reentrada en esta zona. Pero bueno, esos ya serán temas que podemos ir viendo un poco más adelante. Me gustaría ver qué sucede también acá en este otro fractal que se nos está formando, tal vez para Nueva York. Finalmente el precio termina yéndose. Pero bueno, esta es el ejemplo que quería mostrarles. Entonces acá también quiero mencionar algo y es que si yo marco el fractal, a ver, ¿dónde fue que no rompió acá? Voy a devolver un momento las barras hasta aquí. Si nos damos cuenta, este es el último fractal en 15 minutos, la última pata, la última pierna, ¿sí? En 15 minutos. Y vino a ser rota acá, pero ¿desde dónde se origina? Ese movimiento se origina en este fractal completo que tenemos en esta zona, ¿verdad? Desde acá es el punto de origen principal, por decirlo así, o primero, pero a partir de acá es donde se crea el rompimiento. Por eso fue que lo marqué a partir de acá, ¿sí? Entonces, si hago solamente el Fibonacci de extremo, es probable que el precio no llegue, como sucedió en este caso. Sí, otra confluencia que yo manejo en mis análisis de operativa es esto. Por ejemplo, tenemos este FDG y esto nos puede servir como una liquidez y acá tenemos un bloque de órdenes. A veces el precio no llega hasta el bloque de órdenes exactamente. Tenemos este bloque de órdenes en 15 minutos. ¿Listo? Este orden es de 15 minutos. Y esto puede ser una liquidez interesante que está alimentando esta vela. Y si podemos darnos cuenta, aquí todo esto ya ha sido mitigado, por lo menos en esta temporalidad de 15 minutos. Lo único que no ha sido mitigado, lo único que no ha sido llenado es este Fair Value Gap que tenemos acá. Y esto puede servirnos como otra confluencia más para darnos cuenta de que tenemos esta liquidez reposando aquí, sí, esta liquidez. Entonces, eso puede ser otra confluencia más para poder entrar en esta zona. Entonces, que tenemos varias confluencias. Una confluencia tenemos este nivel de resistencia de soporte mensual. Otra confluencia es que ya tuvimos un rompimiento en la estructura a mediano plazo, ¿sí? A corto plazo. Y aquí tenemos otro rompimiento que se empieza a dar a partir de acá, ¿sí? No lo ha roto, lo rompió con estas mechas, pero ya lo está empezando a romper. ¿Y qué pasa? Entonces, ya teniendo eso, uno puede, por ejemplo, entrar acá o entrar al 50% del Fair Value Gap o incluso en el bloque, pero recuerden que no siempre el precio llega a los bloques de órdenes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si en esta ocasión llega. A ver, aquí casi que se puede decir que no sé si lo alcanzó a activar, pero en el bloque lo que hizo fue llenar el FDG, por eso es que el 50% de los FDG me gustan los marco siempre para ejecutar una entrada allí. Aquí está este rompimiento. Vean el segundo rompimiento, ahora sí se da con cuerpo. Aquí está. Se da con cuerpo. ¿Y desde dónde
se da a partir de acá. Y vean dónde llega. A esta, o sea, justo el precio rellena. Vean lo que sucede. Es que el mercado da mucha información en un solo momento. Entonces vean lo que sucede acá. Esto rompe con fuerza, pero ¿qué deja por el camino? El precio deja por el camino este otro FBG. Acá tenemos otro FBG. ¿Y qué pasa con ese otro FBG? Que tenemos un bloque de órdenes con imbalance. O BIM, Order Block más imbalance, también se le puede llamar. Entonces tenemos este otro bloque de órdenes. Si queremos aplicar lo mismo que dije hace un momento y queremos montarnos en esa tendencia, podríamos ejecutar una entrada acá o finalmente en el bloque. Entonces puede ser esta entrada al 50% y podemos cubrir el extremo a 10 pips exactos y seguir buscando niveles más abajo. Incluso ya como venimos desde arriba, podemos buscar liquidez mucho más abajo. Entonces ahí ya tenemos una entrada más. Ahí el precio activa la entrada y explota con fuerza. Alas, aquí también. Acá, bueno, acá ya son las 3 de la mañana. Aquí ya hubiéramos tomado parciales hace bastante rato. Sí, entonces en esta otra entrada, a ver, vamos a reducir un poco esta. Vamos a reducir esta entrada. Y bueno, con respecto a esta entrada nos da, digamos, vamos buscando el primer 1 a 2 para tomar el 1 a 2 que vendría a ser hasta acá, sea rápidamente. Y ya otros niveles mucho más abajo buscando estos puntos de liquidez. Importante. Ok, bueno, ese es el otro ejemplo que encontré siguiendo esta línea ¿cómo le decimos? ¿Cómo se le dice? Como este patrón de entrada que nos enseña Michael allí en ese video que les mostré. Entonces, bueno, voy a subir este video también. Voy a subir también el video de la sesión de hoy, que por aquí tengo el análisis de cómo se desarrolló, pero tengo que es este. Wow, vean cómo se expandió hacia. Yo cerré acá porque ya había llegado a unos niveles, pero es que eso es lo interesante de esto mismo que estamos estudiando. Vean, este podría ser incluso otro ejemplo. Vean, por ejemplo, acá. Esto sucedió el día de hoy, 27 de enero. Yo entré por acá. Bueno, en realidad había hecho una primera entrada cuando el precio tomó estos altos, o sea, tomó el alto de Previous Weekly High y Previous Daily High, que sería acá. Generé una entrada, pero el precio por muy poco me cerró acá y yo volví y le entré allí mismo. ¿Por qué le entré allí mismo? Porque tenemos esta zona semanal importante. Y me gustó primero que hubiera tomado esto. Pero ¿qué pasa? Lo que yo decía ahorita también. Aquí también tenemos un fractal y ese fractal hubiera podido empezar a reaccionar acá, al alza. Además que aún no había tomado este previous weekly high. Estuvo muy cerca, pero no lo tomó. Entonces yo dejé la operación acá, pero tenía una proyección mucho más abajo, ya ustedes lo van a poder ver en el video. Entonces yo decidí ahorcar el precio y cerré por acá. Tenía unos parciales por acá, entonces decidí ahorcar el precio y bueno, para mí estuvo bien hasta ahí. Pero la proyección se dio muy bien y el precio expandió todo esto. Hizo toda esa expansión. Acá tengo el gráfico. Pero bueno, eso ya queda para una próxima sesión. Hasta la próxima. Tribu les habla Dake de Plan Maestro FX. Hasta la próxima.